Esta noche puedo informarle al pueblo estadounidense y al mundo que Estados Unidos llevó a cabo una operación donde murió Osama Bin Laden, el líder de Al Qaeda. El éxito de la misión ofrece un excelente ejemplo, donde mantener un secreto, incluso del pueblo estadounidense, rinde sus frutos. Pero, ¿dónde termina el secreto legítimo y dónde comienza el encubrimiento? ¿Cuándo coquetea el gobierno estadounidense con la actividad criminal, incluso en nombre del interés nacional? Hay una diferencia entre encubrimiento y alegar la seguridad nacional para resguardar al pueblo. Los encubrimientos se usan para tapar un mal comportamiento y malas decisiones que no son para ayudar al país, sino para ayudar al comandante en jefe. Otro caso de una misión secreta que terminó en un encubrimiento escandaloso comenzó a principios de los años 80. Sí, juro. Durante el mandato del presidente Ronald Reagan. Involucraba la venta encubierta de armas a los llamados moderados dentro del gobierno de Irán, a cambio de la ayuda iraní para liberar a 7 rehenes estadounidenses capturados por un grupo militante terrorista. En las negociaciones para la liberación de estos rehenes, había una indicación del lado del grupo iraní de que necesitaban armamento, necesitaban armas. El gobierno de Reagan entonces buscó suministrar las armas que necesitaban los iraníes. Eso comenzó un proceso al que hoy en día nos referimos históricamente como armas por rehenes. El problema fue que entregamos un avión con equipo militar, pero no liberaron a nadie. Así que Estados Unidos insiste y dice, oigan, esperen un momento, ¿dónde está el rehén? Y luego envían otro avión y liberan un rehén. Y pensamos, bien, esto está funcionando. El problema fue que cuando liberaron a uno, capturaron a otro. Esto sucedió 3 veces consecutivas antes de darnos cuenta de lo que estaban haciendo. Pero, ¿por qué el gobierno de Reagan estaba tan dispuesto a vender armas a una nación abiertamente hostil a los Estados Unidos? La respuesta puede estar a unos 1.300 kilómetros. En el país centroamericano de Nicaragua, donde se estaba llevando a cabo una guerra sangrienta entre el gobierno comunista y fuerzas de la oposición conocidas como Contras. Reagan tenía la convicción de que los Contras merecían el financiamiento y apoyo de los Estados Unidos. Desafortunadamente, el Congreso había prohibido cualquier tipo de financiamiento. Aprobaron lo que llaman la enmienda Boland, la cual prohibía el uso de cualquier tipo de fondos estadounidenses para los Contras. Sin posibilidad de gastar fondos públicos del gobierno en la guerra de Nicaragua, el gobierno de Reagan hizo un gran esfuerzo para conseguir fuentes externas de financiamiento para apoyar a los Contras. Así que se dirigió a un tipo llamado Oliver North, un coronel pequeño, algo peculiar, y le dijo que tenían que mantener a los Contras en cuerpo y alma. North lo tomó como una orden y le respondió que le parecía una gran idea, que tomarían los fondos que obtuvieran de la venta de armas y se los darían a los Contras. Dentro del círculo cercano al presidente había quienes sostenían que la confabulación elaborada, aunque turbia, era perfectamente legal, al menos en el sentido técnico. Las armas serían vendidas a Irán no por Estados Unidos, sino por Israel. El dinero restante sería usado para financiar a los rebeldes nicaragüenses de forma secreta. Oliver North era el administrador burocrático y operacional principal tanto de la venta de armas a Irán como del apoyo ilegal y financiamiento de los Contras. Cualquiera de esas dos cosas pudo haber causado la destitución de Ronald Reagan. Todos sus asesores lo sabían. Desde el comienzo, la operación Irán-Contra fue organizada como un encubrimiento. Y un encubrimiento realmente significativo, porque involucraba la creación de una agencia corrupta dentro del mismo gobierno.
En noviembre de 1986 empezó a filtrarse información acerca de la confabulación Armas por Rehenes. Tanto así que un avergonzado presidente Reagan rápidamente estableció una junta especial de revisión para investigar el asunto. Oliver North y sus actividades serían el centro de casi toda la investigación, lo cual se hizo más difícil cuando el teniente coronel de la Marina luego admitió haber destruido miles de documentos relacionados con el caso. En 1988, North fue acusado de 16 cargos y luego condenado por 3. Obstrucción en la investigación del Congreso, destrucción de documentos oficiales y la aceptación de pagos ilegales. Sin embargo, sus condenas fueron desestimadas, ya que su testimonio había sido protegido anteriormente al otorgarle inmunidad. Al final, varios miembros de alto rango del gobierno de Reagan habían sido acusados, condenados, o sus carreras habían quedado manchadas por el caso y el encubrimiento. Pero, ¿qué hay de Ronald Reagan? ¿Es posible que el presidente de los Estados Unidos fuera inocente en la confabulación Irán-Contra, como él mismo lo afirmó? Nosotros no, repito, nunca intercambiamos armas o cualquier cosa por rehenes. Nadie sabe exactamente cuál fue el rol y la responsabilidad de Reagan en Irán-Contra. Reagan aseguró no saber nada de lo que estaba sucediendo. La mayoría de los historiadores no creen en eso. Esto se debe a las habilidades de Ronald Reagan como político y como actor. Nadie puede probar lo que sabía el presidente y cuándo lo supo. La teoría que se quiso mostrar es que esta era una operación corrupta que ocurría sin el conocimiento del presidente. Esa no ha sido mi experiencia en la Casa Blanca. No me importa quién sea el presidente. La información siempre llega arriba. Un tema que se mantiene vigente en muchos de estos escándalos es la idea de la negación plausible, donde el equipo del presidente podrá autorizar una misión clandestina siempre que mantenga un nivel de negación plausible, donde puedan decir, no recuerdo los detalles de esa reunión. Resulta gracioso pensar que un asistente del presidente puede arrancar un proyecto que busca derrocar a un gobierno y burlar al Congreso de los Estados Unidos. Pero ¿por qué menos de 20 años después de la humillante renuncia del presidente Richard Nixon, Ronald Reagan puso en riesgo su presidencia, su partido y posiblemente a toda la nación? El gobierno de Reagan era una presidencia por convicción. Conservadores con altos principios que tenían una inclinación ideológica muy fuerte. Y eso justificaba hacer casi cualquier cosa, aun cuando fuera ilegal. Hay quienes aseguran que el verdadero encubrimiento no era la participación del presidente Ronald Reagan, sino la participación aún más secreta de un hombre que había sido director de la CIA, el vicepresidente George Herbert Walker Bush. La realidad del asunto Irán-Contra es que todo esto fue dirigido desde la Casa Blanca por el vicepresidente George H.W. Bush. Oliver North estaba directamente adscrito a su personal y luego fue escogido como el chivo expiatorio y evitar que el escándalo llegara a George W. Bush, quien preparaba su candidatura presidencial para 1988. Siendo un historiador que admira a Ronald Reagan, creo que él lo sabía todo. Pero no puedo concebir a un presidente cediendo esa clase de poder o renunciando a esa clase de poder. Irán-Contra se convirtió en un encubrimiento porque los hombres del presidente y todos alrededor de él aseguraron que él no sabía nada y al mismo presidente le siguió la corriente. ¿Recuerda usted haber aprobado a John Poindexter para que enviara estas cartas específicas al Congreso? Como dije, es un asunto de memoria. No lo recuerdo bien.